Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy de Majalis, hoy día martes 21 de enero de 2014, correspondiente al 20 de Rabi' al-Awwal de 1435. Conmigo vamos a hablar hoy, inshallah, de un tema realmente importante, no menos importante del tema que tratamos ayer, y quizá necesitemos más de un programa para desarrollarlo como merece. Pero antes de decirles el tema, les presento a nuestros tertulianos. A mi izquierda tengo al hermano Hisham Walid Muhammad. Assalamu alaikum, Hisham. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mark. Y a mi derecha a nuestro querido hermano, al profesor Imam Tawfiq Shtad al-Harraq. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Gracias. Y a ustedes también muy bienvenidos. Para el tema de hoy va a ser sobre el conocimiento, va a ser sobre el ilm. Así que nuestro tema, como bien saben, es eterno, es la cuestión de desarrollo de la personalidad y de la humanidad, incluso de las personas, de los hombres y de las mujeres. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el ilm? ¿Por qué es importante? ¿Cómo desarrollar la ciencia y el conocimiento? ¿Cómo adquirirlo? Y también vamos a hablar a nivel de la umma, a nivel de la comunidad, por qué en cierto modo en algún tiempo hubo un gran cenit científico, una gran explosión científica de conocimiento que llegó a iluminar el mundo, y después vino un gran apagón. ¿Por qué? Vamos a hablar también de esas razones, pero también no nos olvidamos de la actualidad, la situación actual, para hacer una lectura crítica con la intención, evidentemente, de ir desarrollando más conciencia acerca de la importancia que tiene el conocimiento. Ustedes pueden participar y pueden hacerlo llamando al teléfono 911 73 02 51, 911 73 02 51. Y también lo pueden hacer a través del email majales@cordobainternacional.tv o a través de nuestro Facebook, facebook.com/majaliscórdoba. Dice Allah Altísimo: y di, oh Muhammad, oh Dios, dame más conocimiento. ¿Qué entendemos antes de hablar de la importancia? ¿Qué entendemos por ilm, por conocimiento? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. El conocimiento nos acompaña desde que nacemos. Desde que nacemos estamos conociendo el mundo que nos rodea, ¿no? No obstante, nos referimos con la palabra conocimiento, en este caso, a conocer la realidad de las cosas. Porque los expertos, al menos en el mundo árabe, dividen el conocimiento en diferentes categorías, en dhann, es decir, hipótesis, cosas, digamos, que no sabemos a ciencia cierta, probabilidades, etc., pero nosotros nos referimos a la realidad de las cosas. Y en este pasaje o en esta aya en la que Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le dice: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, y di, oh Señor, incrementa mi conocimiento. Se refiere más bien al conocimiento en materia espiritual y religiosa, y más bien el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, porque la raíz del conocimiento en el Islam, o el núcleo más importante de cualquier conocimiento en el Islam, es el conocimiento del omnisapiente, ¿no? el que lo conoce todo, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ahí radica la importancia del conocimiento de Allah, el conocimiento de sí mismo, de uno mismo, y el conocimiento del entorno que nos rodea, y también el conocimiento de nuestros hermanos en la humanidad, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos indica en el Corán que una de las finalidades, o la finalidad principal de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, es conocernos entre nosotros, conocer a nuestros semejantes, ¿no? Esta es una de las definiciones, es decir, definir la ciencia o el conocimiento relacionándolo con respecto a aquello que se conoce, ¿no? El ilm bil ma'lum. ¿Alguna cosa que añadir en la definición, profesor Tawfiq? Pues a la hora de definir esta palabra tan, digamos, compleja, que es el ilm, el equivalente en castellano, la verdad es un término exacto, pues es difícil de encontrar. Diría que es difícil, la verdad. Pues para acercarnos,
Normalmente en las clases de usul fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia y de la lógica, el mantiq, pues dan una definición más o menos para acercarnos. Se suele decir que el ilm es idraku الشيء على وجه اليقين أو وجه الحزم بواسطة أدوات المعرفة. El ilm es aquel, pues el percibir la realidad con cierta certeza, con las herramientas del, digamos, del saber o del conocimiento. Nos referimos a la famosa aliyah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos crió del vientre de nuestras madres, pues la verdad sin saber nada, y nos ha adquirido pues digamos, los mecanismos del saber, el intelecto, la inteligencia, la vista y el corazón, los sentidos, exactamente, junto con el corazón. Pues esta definición, si sirve para algo, pues quizás, pero yo quizás quizás me inclinaría mucho más en percibir el concepto del ilm, aunque esta aliyah, la verdad que mencionaste, es bastante curiosa. En todo el libro de Allah, el noble Corán, el mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, nunca pidió incrementar. Pues en todas las cosas que podía el profeta pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, incrementame pues la fe o el imán, o solamente ha pedido pues aumentame o incrementa solamente el ilm, o qul rabbi zidni ilma, o di Muhammad, oh Señor mío, pues incrementame el saber, que esto es curioso. El otro dato que es también sugerente, el Imam al-Bukhari en su famoso libro, el Sahih al-Jami', empezó con el libro, el capítulo de la iniciación de la revelación, Kitabu Bad'il Wahy, y nos citó el famoso tierno hadith de cómo Allah pues inició la revelación con nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea sobre él. Y la historia, así un poquito, era Iqra. El arcángel Gabriel, alayhi salam, pues ordenaba a Muhammad de leer, y Muhammad sabíamos que era analfabeto. Entonces, ¿cómo la verdad nos cuadra a nosotros con nuestra, digamos, lógica humana pedir a alguien la lectura o la recitación si él no sabe leer ni escribir? Y lo más curioso, en una sociedad de ummiyin, o الذي بعث في الأميين, una sociedad de analfabetos. Lee en imperativo, lee a un analfabeto, en una sociedad de analfabetos, la verdad es que no cuadra. El otro dato es que, ¿por qué la primera aliyah ha sido Iqra, leer en imperativo? Podría ser, por ejemplo, Muhammad, los musulmanes, rezar, Muhammad, pues ayuna, Muhammad, o cree, Tawhid, unifica a Dios, o por lo menos los 360 ídolos que había en la casa sagrada de Allah, en el Kaaba, o Muhammad dar zakat. Nada de esto, que son los 5 pilares del Islam. Pues el orden divino se dirigía a la lectura, a la recitación, al saber, al conocimiento, hasta que llegó el Imam Bukhari en su famoso libro Sahih, tituló Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, la importancia del saber antes de hablar y de obrar incluso. Yo creo que esto quizás nos podía encaminar mucho más a la hora de entender qué es el ilm en nuestra quizás cultura árabe islámica. Subhanallah, además suelen decir, hay una frase de los grandes sabios que dicen el ilmu imamu el amal, es decir, hay un libro el conocimiento, el saber es el imam, es el líder, es el que dirige la obra y comprende la obra con todo, incluso los dichos. Oye, el ilm, al-alim, es uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, al igual que hablamos ayer de ar-Rahman, ar-Rahim, el misericordioso, el compasivo, el clemente, son atributos de Dios, y nos dice el profeta, sed misericordiosos, sed compasivos, y aquí también vemos que hay una gran incitación dentro del Corán y del Hadith hacia el conocimiento, sabiendo que uno de los grandes nombres de Allah y grandes atributos es el conocimiento, el alim, el allam, alimul ghaib. Es decir, muchas veces Dios repite en el Corán. Por lo tanto, es algo que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. Por supuesto, el ilm es una de las atributos intrínsecos de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, es inimaginable imaginarse un Dios que sea ignorante, que no sepa, ¿no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala es el alim, es el omnisapiente, el que lo sabe todo. Y encontramos muchísimos versículos, pasajes en el Corán que nos hablan de
diferentes manifestaciones del ilm de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos da ejemplos como en Surat Luqman u otras aleyas en otros versículos, en otros capítulos que nos hablan de que Allah subhanahu wa ta'ala conoce, por ejemplo, nos dice el Corán, todo el número de hojas verdes y hojas secas, las que aún están en los árboles, las que están por caer y las que se han caído. Son ejemplos de que no hay nada en el universo que esté ajeno o esté fuera y no esté abarcado por el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tal y como hablamos ayer de la misericordia y cómo hay un afán del ser humano de tener un poco de esa misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en el universo y en la tierra, pues también lo mismo es aplicable con el ilm. Allah subhanahu wa ta'ala es el alim y nosotros intentamos tener el ilm porque tenemos un afán y una naturaleza, porque el ser humano desde muy pequeño tiene, o desde que nace, tiene ese afán de obtener el conocimiento. Y subhanallah, incluso cuando estudié, digamos, los mecanismos del aprendizaje, cuando estudié filología, ni siquiera se ha llegado a una conclusión definitiva de cómo el ser humano aprende. Cómo aprende el ser humano, eso aún es un misterio. Existen teorías de diferentes, especialmente de cómo el ser humano aprende las lenguas, los idiomas. Es un mundo, es decir, diferentes teorías, las de Chomsky, las de otros lingüistas, que hablan de diferentes técnicas o diferentes naturalezas. Incluso Chomsky habla de una gramática universal, que ya nacemos con esa gramática preprogramada en nuestra mente. Entonces, el mundo del conocimiento y del aprendizaje es realmente muy complejo y solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe cómo ha programado esa predisposición en nosotros de aprender y de llegar a ser estos adultos que somos hoy en día. Y hay que tener en cuenta que llegará, a lo mejor, si Allah subhanahu wa ta'ala extiende nuestras vidas, llega el día en que dejamos de aprender, es decir, o dejamos de conocer. El conocimiento nos acompaña un periodo de tiempo efímero y limitado en nuestras vidas, ¿no? Les recuerdo el número de teléfono que lo ven en sus pantallas para que puedan participar, 911 73 02 51. Antes de ir hacia por qué es importante el conocimiento en el Islam, siempre surge una duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, es decir, la ilm o el hikmah? Bueno, a pesar de las diferencias un poco léxicas, la palabra ilm pues abarca todo lo que podríamos llamar el saber humano. La sabiduría no es una traducción, digamos, la idónea a la palabra hikmah en árabe. Para acercarnos, el hikmah incluso en el Corán se traduce como la sunna. Y a veces traduce como la sabiduría si se referimos quizás más a la casa del hikmah, a la casa de la sabiduría. Pero es que incluso también tenemos más o menos el mismo problema en los idiomas, digamos, latinos. La palabra ciencia en su origen latino, pues quizás será más amplia de lo que hoy en día tenemos este concepto de la ciencia. Y quizás cuando se habla de la ciencia se suele entender pues un concepto muy limitado, que es la parte, digamos, de las ciencias exactas. Empíricas y, la verdad, un poco positivas, incluso con la famosa escuela de Viena y de Frankfurt, aquellos que quizás con el positivismo a veces duro han dejado la ciencia muy limitada en las cosas un poco muy materialistas y empíricas y estas cosas. Pero volví a lo que es un concepto muy importante a la hora de tratar el tema del ilm, el saber, el conocimiento, incluso la ciencia, la cultura islámica. Hay un dato muy importante. Nos encontramos con una alía desde el inicio del Corán, en la Sura 2, en la Sura del Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Y ahí es la raíz, el origen, el inicio. Que esta frase ya podemos quizás resumir la filosofía epistemológica, si me permitís la palabra, incluso del concepto del ilm en el Islam. El ilm es un don divino de Dios.
no solamente quizás se materializó para luchar o para quizás tener a Dios como enemigo en otras culturas. Y yo no tengo que robar el fuego al Dios en el famoso mito de Prometeo. Y de ahí la ciencia es un logro como contra el Dios, porque Dios le estaba reservado el ilmo, el saber, el conocimiento, y el humano tenía que rebelarse incluso, y quizás después el mito nos decía que Prometeo ha sido castigado de una manera perpetua. Allah subhanahu wa ta'ala ha enseñado a Adam el ilm, el saber, el conocimiento de todas las cosas. Y esto debe reflejarse en nuestra vida. De ahí tendremos quizás un ilm para nuestra felicidad material y también un ilm, un saber, un conocimiento para llegar también a plasmar nuestra felicidad en el otro mundo, en el más allá. Allama Adam, este Dios, pues yo creo que así tendremos un equilibrio. Quizás se ha perdido en otras culturas el ilm, el saber, el conocimiento, se ha utilizado como un medio para quizás llegar a guerras. Estos descubrimientos científicos. El escritor francés Anatole France decía que toute science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cada ciencia sin conciencia no es más que una ruina del alma. Y esto porque se alejaron de la parte de Dios. Y esto desde el primer versículo coránico. Iqra bismi rabbik. Leen el nombre de tu Señor. Ahí las dos van ligadas. Se contaba un chiste, no sé si será verdadero o no, que Yuri Gagarin, el primer hombre que subió a la luna, decía que subía ahí, estaba gritando al espacio, más que al espacio, quizás, y gritaba, oye, ¿dónde estás, Dios? Esta ciencia que quizás ha llegado pues, a un nivel tan importante que el hombre ha salido de lo que es la Tierra o llegó hasta el espacio, y dijo que pues buscaba a Dios, una ciencia que... no lo veía por ninguna parte. Es que la ciencia nos acerca mucho más a Dios, el conocimiento quizás de este sentido es que las civilizaciones incluso, pues siempre debe haber un profeta por ahí. La historia lamentable se ha escrito siempre pues negando esta parte quizás religiosa o divina. Quizá esto porque, bueno, nos hemos metido en el tema de la ciencia, quizá en Europa hay un contexto histórico, hay una historia de relación entre la fe y la ciencia, entre la fe y la razón, y ha hecho que estas se han defendido siempre en contra de una fe religiosa impuesta, cosa que evidentemente no ha ocurrido en otras partes del mundo. Pero antes de ir a por las diferentes ciencias, diferentes disciplinas científicas o de conocimiento, ¿dónde se nota que el Islam, dónde se refleja que el Islam realmente fomenta y anima a adquirir el conocimiento y no, como por ejemplo la realidad nos muestra hoy día, unas sociedades de mayoría musulmana son sociedades muy analfabetas, muy alejadas, no hay ninguna universidad del mundo islámico en las primeras 500, me atrevería a decir, en el ranking mundial? Es decir, ¿dónde se ve que el Islam realmente apoya el conocimiento? Sí, bueno, se ve en diferentes etapas y diferentes facetas de la historia del Islam, ¿no? Desde el nacimiento de esta fe o de esta religión que es el Islam, con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que incitan a buscar el conocimiento allá donde esté. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, aquel que salga en búsqueda del conocimiento ha salido realmente en una causa de las causas de Allah subhanahu wa ta'ala. Es como salir a luchar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala también lo protege hasta que vuelva a su casa. Y son muchísimas las narraciones y los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que incitan al conocimiento, y esto se vio reflejado justo después cuando se expandió el Islam. Los musulmanes empezaron a fundar instituciones para expandir el conocimiento, para la traducción y para cualquier cosa que sirva a este objetivo tan noble que es difundir el conocimiento por todo el mundo. Tenemos con nosotros a Marta de aquí de Madrid. Salam alaikum, buenas tardes, Marta. María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Díganos. ¿Se puede usted explicarme la aya que dice Inna Allah yakhsha min ibadihi al-ulama? De acuerdo. El versículo del Corán, el que dice Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. De acuerdo. Ahora se la explicamos, inshallah. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes. Bueno, es verdad. Cuando hablamos del valor del conocimiento, otro argumento de lo que dice la hermana. Exacto.
Pero antes de contestar a la hermana, me gustaría indicar algunos episodios, digamos, de la historia. Estaba con cómo se manifiesta este conocimiento en la historia del Islam. Por ejemplo, los abasíes o abasidas fundaron diferentes escuelas de traducción por las cuales pasó el conocimiento antiguo, del mundo antiguo, que es el conocimiento griego, e incluso se tradujeron ahí obras incluso de la India, etc., ¿no? Entonces ese conocimiento se canalizó a través de estas instituciones y llegó a Europa a través de Al-Ándalus y de Sicilia, donde Sicilia, donde estaba, por ejemplo, uno de los científicos más destacables de la historia del Islam, que es el primero que hizo el mapamundi, digamos. El geógrafo Idris, ¿no? El Idrisi, ¿no? El Idrisi, que hizo el primer mapamundi. Entonces, tenemos el ejemplo de Fatim el-Fihri en Marruecos, ¿no? Que fundó la primera universidad en la historia de la humanidad, ¿no? En el 740-741. Ahí se fundó la primera universidad. Entonces, los musulmanes hicieron caso a esas incitaciones y a esas recomendaciones del Profeta ﷺ para buscar todo tipo de conocimiento, y eso se reflejó a través de la historia de la humanidad del Islam y de la humanidad. Y si hemos retrocedido y hemos dejado al lado ese desarrollo, es porque no hacemos caso al Profeta ﷺ y al Corán. Y hay que tener en cuenta mucho la inversión que los diferentes sultanes, los diferentes califas hacían en la investigación y el desarrollo, ¿no? Invertían muchísimo dinero en fundar instituciones y patrocinar a los ulama, a los científicos, a los sabios, ¿no? Hoy en día los países musulmanes están, la mayoría de ellos, a la cola de inversión en desarrollo y en investigación, ¿no? Por desgracia. ¿Qué podemos decirle a la hermana María sobre el versículo? Pues sí, y englobémoslo en el valor del conocimiento. Sí, el versículo de unos cuantos que están, la verdad, en el noble libro de Allah, que nos animan a esto del saber y del conocimiento. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Por cierto, de verdad, solamente temen a Allah entre sus siervos los que de verdad son los sabios. Esto más o menos podemos traducir de una manera u otra esta aliyah tan noble. La mejor, digamos, explicación la podríamos encontrar en el Imam Malik. El Imam Malik, rahimahullah, pues decía que el ilm nur yaqdhifuhu Allah fi qalbi al-abd. El ilm es una luz que Allah lo proyecta en el corazón de su siervo. Y esta definición es muy importante. Un siervo con toda esta sabiduría, pues esta sabiduría o este conocimiento le va a llevar a alabar al Creador. Y de ahí de verdad, teniendo lo que es alabar al Creador y como gesto de agradecer, pues empezar por el temor. El temor no es lo justo al khashya, porque el temor es siempre una connotación negativa. Al khashya no, al contrario. De tanto amar al Creador, pues se le respeta y quizás organizando sus obras y siguiendo sus principios. Esto es el verdadero sabio, el verdadero que de verdad ha conocido al Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Está más o menos lo que podemos quizás decir acerca de esta noble aliyah. Se puede decir que un resultado natural del conocimiento es este temor o esta conciencia, mejor dicho, de Allah subhanahu wa ta'ala. Si uno que se autoproclama sabio o científico, etcétera, no tiene realmente esa conciencia del Creador, realmente su saber le ha servido de poco, ¿no? Tenemos el ejemplo de incluso no musulmanes, científicos no musulmanes que después de estudiar las diferentes dimensiones, digamos, del universo, etcétera, pues llegaron a la conclusión del poder infinito de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso hay cosmólogos, o tenemos el ejemplo de una persona con la que se da, digamos, el ejemplo del conocimiento, el máximo conocimiento en Occidente, que es Einstein, ¿no? Albert Einstein, que llegó a muchas conclusiones realmente que van en la misma línea con el Islam. Acerca del determinismo del universo, dijo aquello de que
God doesn't play dice, es decir, Dios no juega a los dados, ¿no? O tiene otras citas que dice que la ciencia sin la religión es ciega y la religión sin la ciencia es coja. Es decir, él siempre tuvo en mente esta que tiene que estar sincronizada la ciencia con la fe, y que la ciencia sin fe realmente solo trae la destrucción tanto espiritual como material, porque él mismo fue el inventor de la bomba atómica, cosa que después se arrepintió de ello. Es decir, en sus memorias se puede leer que Einstein sintió un gran pesar por la destrucción que llegó en base a su invención, ¿no? Así que, de forma resumida, viene el versículo María a decir que cuanto más conocimiento se tiene, más conciencia se tiene de Dios, por lo tanto, más se le ama y se le teme al mismo tiempo a Dios. Quienes son más sabios, más cercanos están de Dios. Hablando de la sabiduría, del conocimiento, por cierto, esto hay un dicho, no sé si Descartes, quien ha dicho que un poco de filosofía lleva a la incredulidad, pero mucha filosofía sí que lleva... Eso lo dijo Francis Bacon. Sí, entonces se atribuye a más de un filósofo, pero más o menos el conocimiento es ese. Y quizá lo que ha vivido la ciencia en el siglo XIX y esa arrogancia de que ya no hace falta Dios, ya ha pasado la historia, porque ha sido una especie de adolescencia. Ahora, justamente, cuanto más ciencia se sabe, cuanto más conocimiento se tiene como nunca, más conscientes somos que nos falta saber, más conscientes somos de que realmente aún no sabemos absolutamente nada. Hablando de las ciencias y de los conocimientos, ¿podemos subcategorizarlos? Es decir, ¿da igual, todo el conocimiento es igual de importante, o hay una especie de valoración o de división? En la tradición islámica, pues, hay cierto ordenamiento. Hay una primordialidad, pues el ilm en el Corán y en las Sunnas no se especifica. Las palabras que hablan del ilm o del conocimiento, pues en términos genéricos, el ilm. No hay ciencias humanas o ciencias exactas o ciencias sociales. El famoso dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por el Imam Ibn Majah en su libro Sunan, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La búsqueda del saber o del conocimiento es un deber de todo musulmán. Y subrayo, musulmán aquí es una palabra genérica, no es sexo masculino, se refiere a los dos, al sexo masculino o femenino, musulmán y musulmana, por supuesto. De ahí, pues según la necesidad de la sociedad, pues hay ciencias que son a nivel un poco de las definiciones de la jurisprudencia, que son de alcance pues individual. Pues después de llegar a la edad de adulto, pues me toca pues hacer cosas, y ahí pues la obligación es personal e individual. Es lo que llamamos pues fardu ain, obligaciones individuales. De estas obligaciones individuales, pues tenemos la otra, que son individuales al conjunto de la umma, podemos llamar fardu kifaya. Son obligaciones comunitarias. Comunitarias. De otro lado, también hay una definición según las necesidades. Pues hay una necesidad en el campo de las ciencias religiosas. Y también hay campo pues, de ciencias que son de la vida misma, ciencias exactas, todo lo que la sociedad pues, le hace falta. Tradicionalmente hubo casi una división un poco, yo creo que es hija de su tiempo. Se suele decir que las ciencias religiosas son individuales, son de una obligación individual. La verdad que no es cierto. Hay ciertas ciencias religiosas que son de obligación individuales, que es el estado del musulmán en el momento que le toca. Me voy a casar, pues debo aprender las reglas del matrimonio islam. Voy a empezar a rezar, pues debo aprender pues, las normas del fiqh de salat. Voy a hacer el hajj, el peregrinaje, pues en estos. Segundo tipo de ciencias, lo que llamamos ilm al-su'al, ilm al-hal, pues la ciencia o el conocimiento del saber o del estado personal, pero ahí ya subimos una categoría que es el estado de las preguntas, del fatwa. Esto quizás reservado a ciertos quizás ulemas eruditos y dotados en temas de estudios religiosos. Y también de costumbre se decía que las ciencias no religiosas son de obligación pues, comunitaria. Y ahí donde la verdad hubo el error.
teóricamente la física, la medicina, no es algo que toda la umma debe cumplir o debe estudiar. Si estudian una parte para cumplir las necesidades de la sociedad, ya más o menos podemos tener un progreso, podemos tener una sociedad de las necesidades cubiertas. Pero cuando el conjunto de la sociedad falla, o cuando quizás a nivel científico pues retrasa o no tenemos médicos, yo creo que ahí se convierte en obligación individual. Se cumple una obligación individual, aparte de lo que podríamos llamar como ya se ha cometido un error. Y de esto lo que toda la umma islámica ha venido quizás sufriendo estos años, en no entender muy bien que es una obligación comunitaria, una obligación individual. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente después para profundizar más, inshallah, en estos temas. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Majalis del día de hoy. Habíamos dejado en el punto de subcategorización de los conocimientos de las ciencias en dos, según digamos, la perspectiva jurídica islámica. Desde el punto de vista del fiqh, que es una obligación individual de cada musulmán, tiene la obligación de saber todo aquello que le atañe en su vida diaria, es decir, cómo rezar, cómo ayunar, lo que día a día practica, tiene que saber cómo se hace. Y esa es obligación de cada uno. Y luego hemos visto que profundizar en los conocimientos y en las diferentes ciencias, aunque no sea una obligación intrínseca de cada individuo, sí que lo es a nivel comunitario. Eso quiere decir que si no hay nadie que practique una de las ciencias que necesita la sociedad, toda la sociedad es pecadora a los ojos de Dios por no cumplir con esa ciencia, por no darle el interés que merece. Pero tenemos una pregunta que se nos plantea muchas veces, Hisham, y es la de una persona, pues a lo mejor los que nacen o viven en una familia musulmana desde niños, más o menos lo más importante y tal, pues lo vienen aprendiendo sobre la marcha, a conciencia o no. Pero hay muchas personas que se hacen musulmanas o redescubren el Islam aún siendo musulmán, pero pues en un mundo un poco descuidado y un poco, pues cuando vuelve digamos, a practicar el Islam, se pierde, ¿no? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué es lo más importante? Esa es una pregunta muy buena y no es solo aplicable a los conversos, a la gente que entra en el Islam, sino a cualquier persona que se inicia en el mundo de la religiosidad en el Islam, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿No? Hay mucha gente que a lo mejor tiene sus prioridades un poco desajustadas, ¿no? Y yo creo que lo primordial es aprender el idioma árabe, porque es un idioma vehicular a la hora de averiguar lo que nos quiere decir el Corán en su idioma original, lo que dice el Corán en el idioma original, que es el árabe, y lo que dice el Profeta sallallahu alaihi wasallam también en sus hadices en el idioma original, que es el árabe también. Entonces, existen diferentes peldaños en esa escalera de conocimiento y cualquier alim, cualquier, digamos, erudito, no ha empezado por la cima, sino que ha empezado por la base. Y la base, pues, empiezas con el árabe, empiezas con la memorización del Corán, empiezas con, digamos, las ciencias de la retórica, la gramática, nahu en árabe, diferentes ciencias que te llevan a las ciencias más altas, y a la cima de todas esas ciencias está el tafsir, ¿no? La exégesis del Corán, porque el Corán es un libro para explicarlo y para analizarlo necesitas muchísimas herramientas de trabajo, y tienes que ganar y adquirir esas herramientas antes de empezar en esa operación que es la exégesis del Corán. Por desgracia, muchos hermanos y muchas hermanas empiezan por la cima, por arriba, es decir, empiezan a explicar el Corán y a dar sus opiniones acerca del Corán, etcétera, sin ni siquiera remontarse a lo que ya han dicho los grandes exegetas del Corán, sino que ellos mismos intentan hacer, digamos, un análisis del Corán, y eso, dado que carecen de las herramientas necesarias, indispensables a la hora de explicar el Corán, no es posible para ellos. Y también me gustaría brevemente mencionar un fenómeno que se da, y es que mucha gente
está obsesionada con algunos campos como es, por ejemplo, la comparación de religiones, la comparación entre suníes y chiíes, cosas así, sin ni siquiera concentrarse en cosas realmente básicas y realmente importantes en Islam, las dejan al lado y se centran en esos aspectos. Las polémicas, los aspectos más polémicos, y descartan o dejan al lado cosas tan importantes como estudiar el Corán, leerlo, intentar memorizarlo, intentar estudiar la sira del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, y también una ciencia en sí misma que es el ilm de suluk, el ilm de tazkiya, lo que es la purificación de la nafs. Algunos lo llaman tazkiya, otros suluk, diferentes denominaciones, pero es lo mismo, es purificar y enderezar tu vía y tu encaminamiento en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Si descuidas eso y descuidas el conocimiento de ti mismo y el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y te centras en aspectos secundarios, realmente tienes tus prioridades boca abajo, ¿no? Y también la memorización del Corán. Cualquier persona que, muchos jóvenes dicen que quieren ir a tal país a buscar el conocimiento, etcétera, etcétera, pero aún no han memorizado el Corán. Entonces se empieza por la base antes de escalar en esa Entonces, escalera, sobre todo, ¿no? con Sí. tu intervención, sobre todo para adquirir conocimiento, ¿no? Estos jóvenes. Pero vuelvo a hacer la pregunta, que es muy interesante la respuesta, pero yo quiero empezar a practicar mi religión. ¿Por dónde voy a empezar? Evidentemente, si quiero aprender a conocer, pues empiezo por el idioma árabe, por aprender el Corán, el Hadith, es decir, las diferentes ciencias que son las herramientas por las cuales uno puede, digamos, navegar en el océano de las ciencias islámicas y poder incluso tener criterio propio a la hora de opinar. Pero a la hora de la práctica, yo mismo, es decir, hoy redescubro el Islam y redescubro la religión de mis antepasados, o sencillamente me he cambiado de la religión, ¿por dónde tengo que empezar mi práctica? ¿Qué es lo que tiene que preocuparme más a nivel individual? A nivel individual, pues yo creo que la sira o la biografía de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, al iniciar su da'wa, su llamada a esta nueva religión dentro de la tribu de Quraysh en la ciudad de Mecca, y de aquellos pocos, unos cuantos que aceptaban esta nueva fe o da'wa islamía, donde quizás el profeta los enseñaba. ¿Y qué los enseñaba? Esta faceta de la sira de la biografía, lamentable que los biógrafos no nos han dado bastantes detalles. La sira se ha escrito con una cultura de la época, una cultura bélica. Nos encontramos con todas las batallas del profeta, yo creo que exageradas, pero la manera que ha hecho el profeta en estos 3 años, donde da'wa era clandestina, era esta faceta, era la respuesta a tu pregunta. Es lo que el profeta preparaba a los primeros musulmanes. Uno que aceptó el Islam, uno en esta palabra que a mí quizás no es la preferida, conversos o convertir, nadie se convierte, pero alguien acepta o vuelve a ser musulmán en el estado que kullu mawludin yuladu ala al-fitra, todo recién nacido nace sobre el estado innato del fitra, que es el Islam, por supuesto. Estos 3 años en la casa del Arqam ibn Abil Arqam, aquel joven que tenía su casa, pues la abrió fi sabilillah por una causa tan importante que es donde los musulmanes se encontraban con su maestro, el Muhammad, el mensajero, pero al mismo tiempo era el profesor, el maestro. ¿Y qué les preparaba desde el primer día? Lamentable, pues los libros no nos dan detalles, pero quizás con el Corán, si seguimos el orden cronológico de la revelación, quizás podemos captar ciertas lecciones. El primer versículo, Iqra, de aquellos 5 del capítulo del coágulo. Después tenemos la sura del Muzammil, la sura del Muddathir, la sura del Duha. Pues estos nos dan quizás Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el maestro, la universidad, el colegio, que es la casa del Arqam ibn Abil Arqam, pues por el día quizás aprendiendo lo halal, lo haram, que todavía no era muy claro, era la época de Mecca, época de solamente Tawhid, unificar a Allah subhanahu wa ta'ala uno y único. El capítulo 112 del Corán se estudia, se practica
y por la noche, pues quizás un retiro espiritual, plegarias casi toda la noche al inicio de Da'wah. Después quizás se va a abrogar para el profeta toda la noche y para nosotros un poquito. Lo mismo lo va a repetir el profeta también después de su inmigración a la Medina. Cuando emigró nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, ¿cuál es la primera cosa que ha hecho? Construir una mezquita. Ante todo, antes de construir su propia casa, construyó la casa de Allah, que ya es una lección. Cuando tú y yo hemos llegado de Marruecos aquí, ¿qué es la primera cosa que hemos hecho? No lo sé. Acudir a la mezquita. No hemos construido una mezquita como comunidad, Acudir. pero es que no había mezquitas donde yo estaba, había... Has venido muy temprano. Es... Te interrumpo, tenemos a... Gracias, Tofir. Tenemos a Sabira de Barcelona. Assalamu alaikum, buena tarde. Assalamu alaikum. Alaikum salam, díganos. Quería, hacer una intervención. Llevo solo 2 meses que acabo de hacer la shahada y 1 año solo estudiando todo el Islam. Pero sí que quería un poco, como yo entiendo el Corán, es que más que el conocimiento es el cómo aplicar ese conocimiento. Que te da, pues no sé, pasos cuando te encuentras en según qué situaciones, cómo debes actuar, cómo debes comportarte. Y ese es el conocimiento como yo lo entiendo. Y perdonadme si es ignorancia o... No, ignorancia no, eso es el conocimiento literalmente. Es decir, no sirve de nada tener conocimiento si no es para la práctica. Así que ahora vamos a hablar un poco más de las ciencias que podemos llamar conocimientos inútiles. Pero ¿quiere decir algo más, Sabira? No, y agradeceros de poder tener esta plataforma en castellano. Muchas gracias y buena tarde. A ver si hay un canal Córdoba en catalán. Pues muchas gracias por su llamada y el conocimiento no se puede, evidentemente el conocimiento, el ilm, el amal, es decir, el conocimiento y la práctica son digamos, gemelos que van juntos. Sinónimos, y son las 2 patas sobre las cuales debe de caminar el musulmán. De hecho, De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que uno de los primeros en ingresar en el infierno será un erudito que no practicaba aquello que sabía. Es decir, y el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía una súplica en la que se refugiaba en Allah subhanahu wa ta'ala de una serie de cosas, de entre las cuales es wa ilmun la yanfa, un conocimiento que no trae beneficio sobre el terreno de la realidad para toda la humanidad. Cualquier conocimiento que no beneficia en nada es un conocimiento realmente estéril, un conocimiento que hay que dejar al lado. Y el Islam insiste en que cualquier conocimiento, el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento empírico, material, etcétera, tiene que traducirse en beneficios para nuestros congéneres. Hablando de estos tipos de conocimientos o de las ciencias, ¿no? Si tuviéramos una especie de ranking, lo más importante, lo menos, y llegando incluso a aquello que mejor recomendar a la gente ni perder el tiempo en ello, ¿cómo serían estas ciencias o este ranking? Bueno, este ranking según la cultura y el espacio y el tiempo de cada uno. Hablemos del nuestro, España, Europa. No, pues solamente contestando a la hermana de Barcelona, ¿no? Sí. Mi tierra, ¿no? Pues como un programa que la verdad se aconseja a todo el mundo, primero que debemos aprender a estudiar por lo menos un librito sobre la aqida, sobre el tawhid, sobre las creencias, en qué creen los musulmanes. Un libro que nos explica por lo menos los 6 pilares del imán: creer en Allah, creer en sus libros, sus ángeles, sus profetas y mensajeros, el día del juicio final, el decreto divino, en lo bueno y lo malo. Y alhamdulillah, gracias a Dios, hay libros bastante buenos, traducidos incluso. Yo recomiendo a la hermana que empezar por esto. Y después, ¿quién era este gran hombre que es Muhammad? Pues sallallahu alaihi wasallam, la paz de Allah pues sea sobre él, que decía, que predicaba, quizás es la praxis de la teoría, la parte práctica del Islam. Yo nunca aconsejo a nadie que empiece para conocer el Islam con el Corán. El Corán incluso para los árabo-parlantes les cuesta, hace falta otro libro, como dice Arman Hisham, de exégesis, de tafsir y de interpretación coránica. Pues un libro sobre las creencias islámicas, un libro sobre la biografía del Islam y un libro sobre la jurisprudencia de cada día, de cómo rezar, cómo ayunar. De estos son importantes, exacto. ¿Tienes algún ejemplo de estos libros? ¿Algún ejemplo en Aqida, por ejemplo? La Aqida, pues tenemos el credo islámico de Sheikh al-Uthaymin,
ranking traducido en castellano, aunque la verdad para mí esto es básico. Hay uno más quizás completo, es la serie del doctor Omar al-Ashqar, rahimahullah. El doctor Omar al-Ashqar, que Allah lo tenga en su misericordia, murió hace muy poco, tiene una serie de libros. De todos estos 6 pilares le ha dedicado un libro. Hay un libro que es introductorio, Al-Aqida Fillah, la creencia en Allah, que es casi un resumen de todos. Y después 8 libros en cada. Los mensajeros, el infierno, los señales del día del juicio, menores y mayores, los genios o los demonios, los ángeles, el decreto divino. Esta está en castellano, sí, por el Mohamed Isa García, que lo ha traducido, y una traducción bastante buena. Yo la recomiendo, incluso puede descargar gratis desde internet. Sí. Que esta serie de la Aqida de Omar al-Ashqar está bastante, la verdad, en árabe, incluso en castellano ha tenido pues mucha aceptación. Y después un libro sobre el fiqh hecho fácil de Sedlan, que existe en castellano, la jurisprudencia islámica de Tuwajri, que es el resumen. Y hay otros, por supuesto, solamente en internet, páginas de confianza, páginas de FIA, que la verdad son respetuosos. Y pues que empieza, la verdad, con la recomendación de memorizar sobre todo los capítulos cortitos del Corán y unos cuantos dichos auténticos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es mejor que los famosos 40 Nawawiyya, con su explicación que ya existe en el castellano también los 40 hadices, y también incluso que los dio en este canal, y están en YouTube, el hermano Isa García, que los dio en forma de conferencias. Cada hadiz lo ha explicado. Y explica. Bueno, esto es lo prioritario para la práctica individual del musulmán, luego poco a poco va avanzando. Podemos decir que dentro de las categorías de este ranking de las ciencias estarían las ciencias islámicas propiamente religiosas, porque en realidad cuando decimos todas las ciencias son islámicas, todas, tanto teológicas como no, pero entiéndase por las ciencias que tienen que ver con la religión misma, de su credo, sus prácticas, etcétera. ¿Podemos poner estas al principio o ponemos las ciencias prácticas? Sí, no, por supuesto. A ver, las ciencias podemos hacer un ranking en base a el objeto de estudio de esas ciencias. Ese, en mi opinión, es un ranking bastante interesante y un objeto de estudio muy digno es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ese es la cima, es el número 1. Cualquier conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es la ilmu billah. El ilmu billah o ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Es el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, es el número 1. Pero luego el ranking sería de más importante a menos importante. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué la medicina es más importante que la veterinaria? Si realmente un médico y un veterinario estudian organismos vivos, pero el médico está por encima del veterinario, con todo respeto a los veterinarios, por supuesto, pero está por encima, ¿por qué? Porque lo que estudia es una vida humana, mientras que el veterinario estudia una vida animal, que por supuesto todos coincidimos es muy importante, pero está por debajo de la vida humana. Y eso es un ranking de ver el objeto que se está estudiando y en base a eso hacer este ranking. Y luego están conocimientos que realmente causan más daño que beneficio. Hay personas que se saben toda la plantilla de todos los equipos de fútbol de primera división y de la Premier League en Inglaterra o donde sea. Se saben todos los jugadores, pero luego cuando les preguntas acerca de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, hablo de gente musulmana, por supuesto, no sabrían decirte 3 nombres de 3 compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. A lo mejor si le dices quién fue Abu Bakr, te dice no sé quién es Abu Bakr, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión cada uno consigo mismo de si los conocimientos que estamos buscando realmente nos benefician en algo o son realmente redundantes y simplemente porque el conocimiento sí que ocupa lugar, ¿no? El saber ocupa lugar. ¿Por qué? Porque el número de neuronas del ser humano es finito y en base a eso tenemos que realmente esforzarnos por llenar nuestras mentes y nuestros cerebros con un conocimiento beneficioso y que sea beneficioso no solo para nosotros, porque si es así seríamos unos egoístas, sino que para toda la humanidad. Hablando de los, digamos, por descarte, ¿no? Hagámoslo como desde la filosofía del descarte, además de enterarnos de cosas inútiles como pues
saberse la vida de otras personas, interesarse por lo que llaman famosos, etc. Además de esto, hay algunas cosas que mejor ni darles importancia y en vez de perder el tiempo leyendo cosas así inútiles y nada interesantes y dedicarlo a cosas sí que realmente son interesantes. Se suele decir en árabe el ilmu nafi', una sabiduría, un conocimiento, una ciencia, pero la verdad con cierta utilidad. Utilidad en esta vida pasajera, que es la ciencia, en todo lo que la palabra pues abarca. Y quizás también otro concepto lo podemos añadir, que es la utilidad en la otra vida, que es el paraíso. No sé si era el imam Ahmad o el imam Shafi'i, decía que no podemos comparar una sabiduría, un conocimiento con una buena intención. Y le preguntaban, ¿qué es esta buena intención? Pues dijo, es salir de la ignorancia y sacar a otras personas de ella también. Ser por lo menos sabio en todos los campos, no solamente los religiosos o teológicos, y por supuesto el contexto de la sociedad. Las ciencias, pues no solamente para conceptos religiosos debemos entender, si hacemos un ranking que es útil, no es útil, yo creo que todo lo que es útil para la sociedad, desde todos los campos, son ciencias pues de toda la importancia que puede adquirir, y el Estado pues debe también poner medios para facilitar que está al alcance de todos. En nuestro mundo islámico quizás solamente se ha enfatizado en el campo de las ciencias religiosas y se ha menospreciado pues por... Bueno, últimamente ni en eso. Ni en eso, pues lamentable todavía. Se ha menospreciado quizás las ciencias exactas o las ciencias un poco científicas del concepto de la palabra ciencia exacta. Y se ha empeñado siempre en relacionar la ciencia con el din o con la religión, y esto quizás lo hemos pagado bastante caro. Sí, lo estamos pagando. Bueno, no me queda más que... Bueno, ¿qué os parece esta frase? Y terminamos con ella, que es, más vale saber un poco de todo que todo sobre una sola cosa. Sí, es totalmente exacta. Pero también no se nos escape darle la enhorabuena a nuestra hermana de Barcelona por haber aceptado el Islam y haber entrado a esta bellísima religión. Bienvenida a la comunidad universal de los musulmanes. Muchísimas gracias, Tufik. Un día más. Muchísimas gracias, Hisham. Mañana seguimos con el tema, pero ya un poco sobre la realidad y sobre las razones de esta decadencia en el conocimiento de las ciencias, y a ver, inshallah, si podemos esbozar algunos consejos para todos nosotros para ganar terreno y conciencia y adquirir más conocimiento, porque realmente no vive quien más vive más días, sino vive más quien más conocimiento tiene y sobre todo deja. Muchísimas gracias a usted por estar ahí, sean felices y hasta mañana a las 5:30, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y muy buenas tardes.